Amén. Hoy vamos a hablar de solo Cristo. Recordemos que son 5 pilares de la Reforma que fueron como estandartes, ¿cierto?, principales por los cuales la iglesia quería, hermano, de aquel tiempo, volver a sus raíces. Entonces hoy estamos con uno de ellos, solo Cristo, y vamos a tener la palabra, hermano, para que se ponga de pie y la busque en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un texto conocido, pero que nos va a ayudar para poder, hermanos, conversar, ¿cierto?, y plantear uno más de estos pilares. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, hermanos, hasta el versículo 19, hermanos. Entonces, habiéndolo encontrado y puestos en pie, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, que el Señor le bendiga. Entonces, hermanos, podemos plantear la importancia de creer en este nombre sin igual. Amén. Podemos ver la importancia que tiene, hermano, de creer en el Señor Jesucristo. Porque si es que algún requisito existe para poder tener vida eterna, es este: creer en el unigénito Hijo de Dios, que fue enviado al mundo, hermano, a salvar a los pecadores. Pero tristemente, los hombres han amado más las tinieblas que la luz, y por lo tanto ya son y ya están condenados. Esa es la verdad del Evangelio. Siempre cuando nosotros leemos, lo sabemos de memoria, ¿cierto? Cuánto ha amado Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pocos saben, ¿cierto?, la continuación, hermano. Parece que llegamos hasta ahí y nos gusta entender hasta ahí, porque luego nos dice: y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aquí en la iglesia proclamemos el nombre del unigénito Hijo de Dios, que debe ser nuestro centro, hermano. Debe ser el foco por el cual nos reunimos, adorarle, exaltarle. Pero en aquellos tiempos, hermanos, antes del siglo XVI, antes de la Reforma, ¿cierto?, por medio de los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, ¿cierto?, Juan Calvino y muchos más, hermanos, lo que teníamos como iglesia solamente era una institución que se había alejado de los parámetros bíblicos. Ellos habían secuestrado la palabra para que los laicos no pudieran leerla. Nosotros seríamos tenidos como laicos. Nosotros, si hubiéramos pertenecido a ese momento, ¿cierto?, de la cristiandad, hermano, nosotros no tendríamos acceso a poder leer la Escritura como hoy la tiene usted en sus manos, como la tiene con totalmente libertad y poder leerla en su hogar. Entonces, esta institución, ¿cierto?, católica romana, había secuestrado la palabra de Dios para que todos, hermanos, siguieran sus preceptos y no los que están instituidos en la misma palabra. Por eso llegaron al descaro, ¿cierto?, de vender indulgencias, vender contratos, entre comillas, para que usted pudiera tener un lugar allá en los cielos, ¿cierto? Incluso vendían las oraciones de los que estaban en el clérigo, hermano, para que pudieran quitarle años en el purgatorio a los seres amados. O sea, ¿qué clase de institución se había convertido la iglesia, hermano? Y sin duda el Señor
orquestó todo soberanamente y desde los cielos, hermano, encendió el fuego, ¿cierto?, en los reformadores, para que inclusive sin miedo a perder sus vidas, hermanos, dijeran y pusieran las cosas sobre la mesa y dijeran: debemos volver a nuestras raíces, debemos volver a lo que la palabra nos instruye. Y ahí tiene usted la sola escritura, la sola gracia, la sola fide, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Los 5 pilares de la reforma. Eso que muchos salen a marchar, pero no se han detenido a pensar en qué es lo que creen. Por eso muchas veces en nuestras propias predicaciones estamos anunciando lo que no es. Por eso es importante que nosotros, hermanos, guardemos nuestra vida y tengamos cuidado lo que anunciamos. Pero en este sentido es muy importante que nosotros nos apoyemos de la historia y quizás volviendo al siglo XVI podemos decir: solo por Cristo hay salvación. Sin añadidos, hermanos, sin competidores. Este nombre no tiene competencia a su alrededor. Ni por muy bueno que nosotros creamos ser, ¿cierto? La salvación no necesita muletas para apoyarse. El Señor tiene todo el poder y por medio de su nombre, hermano, como lo dice en nuestra lectura central, Él da vida al mundo. Pero es necesario que no amemos más las tinieblas que la luz. Entonces, en tiempos de corrupción, manipulación espiritual y confusión, este grito, hermano, en aquel tiempo, en el siglo XVI, rompió las cadenas de un pueblo hambriento de perdón, de certeza y de comunión directa con Dios. Porque la verdad era de que para tener tu comunión necesitabas al sacerdote. Para tener tú una comunión con el Señor necesitabas de alguien que hiciera de intercesor por ti. Pero olvidaron que el único que intercede delante de Dios el Padre es Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor y Salvador. Entonces hoy, aunque vivamos bajo el mismo esquema, ¿cierto?, y muy similar al esquema medieval de aquel tiempo, hermanos, nosotros debemos romper con toda idolatría, aunque parezca moderna, toda dependencia disfrazada de espiritualidad y tentación de confiar en nosotros mismos y comenzar a depender y a vivir por Cristo. Eso es solo Cristo. Entonces, no solamente debemos mirar al pasado, sino que debemos reconocer la importancia que tuvo, hermano, ¿cierto?, Martín Lutero y los otros reformadores, principalmente él, hermanos, de no temer morir, porque fueron perseguidos. Muchos fueron quemados, muchos fueron muertos, hermanos, por sostener sus convicciones. Cuando estaba, ¿cierto?, en aquel lugar, Martín Lutero, y le dijeron que tenía que retractarse, dijo: no puedo ni quiero. No puedo ir en contra de mi conciencia. Es así como debe arder el Evangelio en tu corazón, hermanos. Que tus convicciones no sean quebradas, hermano, por la modernidad. Que tus convicciones no sean quebradas por la cultura. Por mucho que pareciera que somos los únicos que vamos en esa dirección. Porque de esto depende nuestra salvación. De confiar en Él y solo en Él. Cada generación, ¿cierto?, avanza, crece, persevera. Pero muchos han olvidado este nombre sin igual. Cristo. Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Cristo es suficiente, necesario. Cristo es todo. Entonces la iglesia debe entender estas verdades, que no caducan. Aunque el mundo cambie cada minuto, entre todo esto resalta como un faro en medio de la tormenta de doctrinas y distracciones diversas. Cristo es el faro en medio de la oscuridad. Solo Cristo es suficiente y solo Cristo es necesario. Entonces, claramente esto no es un concepto nuevo, aunque para muchos pueda sonar nuevo, ¿cierto? Esto de las solas de la Reforma. Pero realmente no son nuevos, como le digo, del siglo XVI. Estos eran los estandartes de la cristiandad, que se rehusó seguir el magisterio, se rehusó de solamente creer lo que el otro me dice de que es el Señor, sino que por nosotros mismos, y comenzaron las traducciones de la Biblia, y podemos tener hoy en día aquí en nuestras manos esto tan glorioso, hermano. Entonces, debemos imaginar, aquí le pongo una ilustración, imagina que te regalan un pasaje en primera clase con todos los gastos pagados, pero decides tú construirte una balsa para cruzar el océano
y así ignorar el boleto que te han regalado para llegar a tu destino en avión. Entonces, así también todo aquel que haga con sus propios deseos querer alcanzar este destino es como aquel hombre que en vez de montarse al avión, ¿cierto?, se construye su propia balsa. Por sus propios méritos quiere llegar a aquel lugar y le será imposible. Que el Señor nos bendiga. Entonces, este boleto está reservado para ti, está reservado para mí, hermano. En el nombre del pasaje está nuestro nombre. Y eso es para la gloria de Dios. Así que, gracias, Señor. Solo Cristo es nuestro único mediador. 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, no necesitamos mediadores, hermanos, ¿cierto? Como cuando usted va a la iglesia católica y le tienen una, no sé cómo le llaman a eso, confesionario, ¿cierto? Y usted tiene que entrar y sentarse y decirle, sabe que me he portado mal, ¿cierto? Pero la verdad es de que ahí usted tiene a Cristo. No necesita ese mediador humano, porque ahí está Él dispuesto a escucharte. Él es fiel y digno, hermano, para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Y cada vez que yo me dé cuenta que estoy obrando mal, Señor, perdóname. Y Él sin duda nos perdonará. Es su promesa, hermanos. Entonces no necesitamos a santos, ni vírgenes o rituales que completen lo que Cristo ya ha completado. Ahí tiene usted, solo Cristo. Este es el latido del Evangelio mismo. Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Entonces Cristo es solo Él el camino. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo. No hay otra manera, ni por muy buena que nos quede la balsa, hermano, ni por muy linda y arreglada que nos quede nuestro barquito para llegar a nuestro destino, no vamos a lograr, porque es un camino largo, con dificultades, pero Él es nuestro sustentador. Entonces no podemos decir que Jesús es un camino para llegar, sino el único camino. Entonces, si quieres llegar al Padre, el único acceso válido es por medio de su Hijo. Solo Cristo, Él es el único rescate. Isaías 53, del 5 al 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se ha preguntado por qué el Señor en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque eso genera el pecado, hermano, distancia. Eso genera distancia con el Padre. Entonces Él, al tomar todos los pecados nuestros, no los suyos propios, Él no tiene pecado. No tuvo pecado. Pero nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana, estaban en Él. Pero por Él fuimos nosotros curados. Entonces Cristo cargó nuestro castigo en la cruz. Pagó lo que no podíamos nosotros pagar, ni con todo el dinero de esta tierra. Porque Él no es un juez, hermano, corrupto, que paga sus fianzas con dinero, ¿cierto? Sino que Él necesitaba que se cumpliera lo que Él exigía y Cristo lo cumplió todo por nosotros. Entonces ninguna penitencia, hermano, o sufrimiento puede cancelar esa culpa, porque Cristo ya la cargó en su cuerpo. No fueron, hermano, por demás cada latigazo, cada golpe, cada vez que lo escupieron, se burlaron de Él, esa corona de espinas. Que el Señor nos ayude. La verdad es que si bien fue muy necesario,
pero nuestro corazón no puede dejar de dolerse de todo lo que le hicieron a nuestro Señor. Si lo hubieran hecho con uno de nuestros hijos, hermanos, estaríamos vueltos locos. Pero muchas veces, como no nos detenemos a meditarlo de forma concentrada, hermano, claro, es como que bueno, es lo que tenía que pasar y pasó. Pero nuestro corazón, la verdad es que fue un día glorioso porque nos dio victoria donde nosotros no podíamos. Pero también es un día, hermano, que no podemos dejar de pensar todo lo que sufrió por nosotros. Por eso debe ser, hermano, nuestra consigna: en Cristo hay salvación. Porque Colosenses 2 del 9 al 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si tienes a Cristo, hermano, no te falta nada. No te falta nada. Todo intento de añadir méritos propios para ser aceptados por Dios es un insulto a la suficiencia de Cristo. Cada vez que nos pongamos medios legalistas, ¿cierto? Cada vez que queramos por nuestros propios méritos alcanzar el favor de Dios, pensemos que estamos insultando ese sacrificio perfecto. Estamos insultando la suficiencia que hay en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esta cosa, hermano, aquí el nombre de Cristo no es opcional. No es una opción entre muchos nombres o entre muchos caminos. La humanidad puede ignorar a Cristo, ridiculizarlo muchas veces o desear reemplazarlo con su religión llena de esfuerzos propios. Pero no puede cambiar esta realidad. Solo en Él hay salvación. Entonces, como aplicación, hermanos, podemos decirle a los inconversos: hoy no te invitamos a un club religioso, sino a la única puerta que lleva al Padre, Jesucristo. Deja tus excusas y ven a Él. Y a los creyentes, deja de vivir intentando ser más salvo por tus obras. Vive en gratitud y santidad, descansando en lo que Cristo hizo y no en lo que tú haces para Él. Y para la iglesia, Cristo no es un accesorio a nuestra predicación, es el centro. Es el centro de nuestra adoración, es el centro de nuestra oración. Inclusive cuando oramos, olvidémonos un poco de nosotros mismos y oremos en gratitud de lo que Él es. Quizás cuántas veces el Señor ha querido escuchar nuestra oración de gratitud y muchas veces tenemos solamente excusas y dolores que entregar. Entonces, sin Cristo es nada y con Cristo es todo. Solo Cristo no es una etiqueta reformada, hermano, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si Cristo es tu Salvador, puedes tener paz para con Dios, certeza de eternidad y propósito en tu vida. Si no tienes a Cristo, no importa lo moral que seas, no importa lo bueno que seas si no tienes a Cristo. No importan tus sentimientos o tus logros, porque sin Cristo no tienes nada. Esa es la verdad. Muchas personas buenas irán al infierno. Y muchas personas que hemos guerreado en esta vida con nuestras dificultades estaremos allá. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.